7 de la mañana con 27 minutos. Vamos de inmediato a revisar información internacional. Lamentablemente sigue en aumento el número de víctimas fatales por los atentados en Sri Lanka. Y Marianne Schmidt nos va a ampliar esa información cuando además ya hay una reivindicación en relación a la autoría del ataque. Exactamente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Una reivindicación de alguna manera desde el gobierno, que es lo que se ha cuestionado en las últimas horas. Bueno, Sri Lanka, ¿verdad?, ha despertado en medio de esta alerta máxima y con una conmoción por la muerte. Ya, como decías tú, se elevó la cifra de víctimas fatales de 310 personas en estos 8 atentados perpetrados. Ya vemos dónde queda exactamente la isla de Sri Lanka, en Asia. Y justamente Negombo, Colombo, que es la capital, y Batticaloa fueron los lugares, las localidades donde se produjeron estos atentados. Obviamente que la mayoría de ellos fue en Colombo, la capital. 8 atentados perpetrados de forma simultánea el día domingo de Pascua de Resurrección. Objetivos: las iglesias católicas y también los hoteles de lujo. En definitiva, en estos momentos hay un duelo que se ha decretado de parte del gobierno. El país guardó esta mañana 3 minutos de silencio en homenaje a todas estas víctimas. Mientras tanto, la policía ha aumentado la cifra de detenidos en el marco de esta investigación y ya son 40 las personas arrestadas. Ayer eran 24. Exacto. Claro. No, solamente explicarle a la gente que a lo mejor no tiene muy claro, digamos, la situación de Sri Lanka. Y Sri Lanka fue descubierta por los portugueses en el siglo XII, ¿no? Y luego fue colonizada en gran parte por el Imperio Victoriano británico y luego por la llegada de los holandeses, que se dividieron la isla. La isla fue colonia británica hasta la década del 40, finales de la década del 40, finales del reinado de Jorge VI, se independiza, luego queda como protectorado de la reina Isabel II hasta el año 72, que cambia de nombre de Ceilán a Sri Lanka, y básicamente su gran, digamos, materia de exportación es lo que todos conocemos como el té. Gran cantidad de cajas de té, kilos de té llegaban al Reino Unido, principalmente durante el reinado de la reina Victoria, y luego con la independencia ya desarrollaron una economía un poquito más diversificada. Y luego del retiro y el repliegue de los británicos y de los holandeses, queda una suerte de multiculturalidad religiosa que los deja entregados a una guerra civil. A ver si tú puedes explicar. Una guerra civil de casi 30 años que termina el año 2009, y lo que dices tú es muy cierto. La mayoría de la población en Sri Lanka es budista. Bueno, dentro de las minorías están los musulmanes y los católicos, o los cristianos, en definitiva, hablando más en forma global. Y es ahí donde está el problema, porque obviamente en los últimos años sí, hablando del grupo islamista al cual el gobierno de Sri Lanka le atribuyó estos atentados, se habla de un grupo minoritario musulmán que ha atentado contra los cristianos en este día que yo les decía de Pascua de Resurrección. En definitiva, hasta ahora han sido 40 las personas que han sido detenidas. El grupo al que yo hago alusión, musulmán, al cual el gobierno acredita todo esto, atribuye, es National Throwaway Hamas. De hecho, ahora el viceministro de Defensa ha informado que la investigación determinó que los atentados fueron en respuesta al ataque supremacista de Christchurch en Nueva Zelanda, donde ustedes recordarán, ahí murieron 50 personas en 2 mezquitas, ¿verdad? Y ahí sería el tema musulmán versus el cristianismo. Ahora, Mariana, hay varias dudas respecto a cómo se perpetraron estos ataques en términos de la planificación. Estamos hablando de un mega atentado, no un atentado pequeño. Y este grupo, que es un grupo yihadista local, hasta ahora había llevado solamente algunos ataques más bien de vandalismo, destrucción de estatuas budistas, cosas menores. Entonces, el día de ayer, las autoridades decían, esto tiene que haber sido perpetrado con ayuda de una organización mayor. Y este grupo es considerado una especie de rama o de brazo del Estado Islámico en Sri Lanka. Por lo tanto, se cree que aquí hubo una planificación o participación de una estructura bastante mayor y con mayor poderío que la que tiene este grupo pequeño, ¿no?, que hasta ahora, como decíamos, había generado algunos disturbios, incidentes, pero nada de estas características. Exactamente. En Siria se terminó todo lo que es el Estado Islámico, pero están operando
no solo células en ese país, sino en el resto del mundo, sobre todo en Europa, y es ahí donde se cree que hay algún vínculo. ¿Qué se ha cuestionado? Que el servicio secreto tuvo la información, tuvo las advertencias de este atentado, no las tomó en consideración como debería haber hecho y se podría haber evitado esta masacre. Además, en la investigación se busca determinar si este grupo terrorista recibió el apoyo logístico extranjero como tú señalabas. La verdad es que es una situación que está en plena investigación, en un momento que hay mucho duelo. Hoy día efectivamente es el primer día de duelo en Sri Lanka. Hubo algunas ceremonias relativas a ello e incluso de las víctimas fatales, 39 son extranjeros. O sea, también se está pensando mucho en ello. Poco a poco están llegando nuevas historias como el del padre que está haciendo un homenaje a su esposa y 2 hijos británicos que fallecieron en uno de los hoteles. Claro. ¿Verdad? Hubo atentados, se detonaron estos suicidas, no solo las iglesias, sino que en hoteles de lujo, como le pasó también a tres de los 4 hijos del magnate danés. del magnate de Dinamarca. Claro, del magnate danés. Bueno, básicamente Sri Lanka tiene una población de 22 millones de habitantes. Es una isla más o menos, digamos, de relativo tamaño en términos de población en relación a lo que tiene alrededor, porque frente a Sri Lanka está la India, con 900 millones de habitantes, que también fue protectorado, fue parte del Imperio Británico. Que en 5 años más podría superar la población de China. En todo caso, los cristianos católicos son una minoría. Hoy día el Mercurio trae un artículo, un 7%, es 1,5 millones de personas. Y dentro de todo el contexto indio, pakistaní, Bangladesh y el resto de esa zona del sur de Asia, los cristianos católicos habían gozado de cierta estabilidad, ¿no? Había ahí una disputa más bien entre budistas e islamistas, tamiles y senegaleses, pero llama la atención de que durante este periodo hayan sido específicamente los cristianos católicos los objetos del ataque. Bueno, en los últimos años han sido perseguidos en Irak, en Irán, en Egipto, en China. En Egipto también. Entonces esto es una más. Si ustedes lo recordarán, no sé si fue también en la época, pero también como de Semana Santa, los atentados en Egipto fueron contra iglesias católicas. Los cristianos coptos han sido históricamente perseguidos. Entonces son perseguidos los cristianos en el otro lado del mundo, sobre todo donde hay mayorías musulmanas, pero en este caso no lo es. Sí, en este caso han sido los propios musulmanes perseguidos en Sri Lanka porque la tensión religiosa tenía que ver más bien con este enfrentamiento de la guerra civil entre budistas e hinduistas y los musulmanes, que son cerca de un 10%, habían sido también objeto de persecuciones religiosas. Por eso que también llama la atención esta organización que hay de grupos extremistas que podrían haber estado detrás de este ataque. Es parte de la investigación, tiene que ser confirmado, pero de todas maneras va a generar también una señal potente si es que se confirma que el Estado Islámico está detrás de esto. Exacto. Por lo que tú decías, Marian, porque desde Estados Unidos el presidente Donald Trump ha insistido mucho en la desaparición del Estado Islámico por la derrota territorial que sufrieron en Siria en los últimos meses. Pero los combatientes continúan en distintas partes del mundo con planificación de algunos atentados, por lo tanto no sería raro que viéramos otros hechos vinculados al Estado Islámico en Asia, en Europa o en cualquier lugar del mundo. ¿Qué queda esa amenaza, por supuesto? Como los solitarios, es que claro, ¿verdad? es que ese es el punto, ¿no? Y los propios servicios norteamericanos, específicamente la CIA, los servicios de inteligencia británicos, reconocen en el Estado Islámico una suerte como de estructura inorgánica que es muy parecida a la que en algún momento tuvo Al-Qaeda, que no es piramidal, no es que el señor Osama Bin Laden anduviera dando órdenes hacia las bases, sino que a veces son lobos solitarios, a veces son pequeñas células, pero que no tienen jerarquía entre sí, que se rearticulan y se desarman, así como perpetran algún tipo de atentado independiente, muchas veces por la red, por una suerte de internet subterránea, actúan a través de canales financieros también tremendamente ocultos para la banca, por lo tanto es muy difícil poder hablar de un absoluto y total... una absoluta y total victoria respecto a estos grupos terroristas. Es muy difícil además esa victoria. Me acuerdo en conversación hace poco con la embajadora de la Unión Europea. Se sabe poco, pero han sido muchos los atentados que han sido frustrados en distintas partes, sobre todo de Europa.